En soñar es un proceso de despertar, de adquirir control. Nuestra atención del sueño debe ser sistemáticamente ejercitada, puesto que es la puerta a la segunda atención. ¿Cuál es la diferencia entre la atención del sueño y la segunda atención? La segunda atención es como un océano y la atención del sueño es como un río que desemboca en él. La segunda atención es el estado de estar consciente de mundos completos, completos como el nuestro. Es completo, mientras que la atención del sueño es el estado de estar consciente de los objetos de nuestros sueños. Durante sus enseñanzas, don Juan puso un gran énfasis en el hecho de que la atención del sueño es la llave que abre todas las puertas en el mundo de los brujos. Dijo que entre la multitud de objetos en nuestros sueños existen verdaderas interferencias energéticas, cosas que son colocadas ahí por fuerzas ajenas a la nuestra. Ser capaz de encontrarlas y seguirlas es el logro de la atención del sueño. Fue tanto el énfasis puesto en la idea de interferencias energéticas que me vi obligado un día a pedirle que lo explicara. Titubeó un momento antes de contestar. Los sueños, si no son una puerta, son una compuerta a otros mundos. Como tal, los sueños son un pasadizo con tráfico de doble sentido. Nuestra conciencia cruza esa compuerta y entra en otros reinos, y esos otros reinos mandan exploradores que entran a nuestros sueños. ¿Qué son esos exploradores? Cargas energéticas que se mezclan con los objetos de nuestros sueños normales. Son estallidos de energía ajena que vienen a nuestros sueños, y nosotros los interpretamos como objetos conocidos o desconocidos. Lo siento mucho, don Juan, pero no le encuentro ni ton ni son a su explicación. Eso es porque insistes en tomar a los sueños como algo conocido, lo que nos ocurre cuando dormimos. Y yo insisto en darte otra versión, una compuerta a otros reinos de la percepción. A través de esta compuerta se filtran corrientes de energía desconocida. Luego la mente o el cerebro o lo que sea se apodera de esas corrientes de energía y las transforma en parte de nuestros sueños. ¿Para qué hay que aislarlas, don Juan? Para usarlas. Vienen de otros reinos. Si las seguimos a su fuente de origen, nos sirven como guías en áreas de tal misterio que los brujos se estremecen con la sola mención de tal posibilidad. ¿Cómo las aíslan los brujos de los objetos normales de su sueño? Por medio del ejercicio y control de la atención del sueño. En un momento dado, nuestra atención del sueño las descubre entre los objetos de un sueño, se enfoca en ellas y entonces el sueño entero se disuelve, dejando únicamente la energía ajena. Don Juan se rehusó a continuar explicando el tema y volvió a la discusión de mi experiencia del sueño. Dijo que haciendo una suma total, él podía decir que mi sueño había sido un ensueño genuino y que eso significaba el haber llegado a la primera compuerta del ensueño. En una ocasión diferente, mientras conversábamos de otros temas, don Juan empezó a hablar de mi práctica de ensoñación. Dijo: voy a repetir lo que debes hacer en tus sueños para cruzar la primera compuerta del ensueño. Primero, enfoca tu atención de ensueño en cualquier cosa, como punto de partida. Luego, pon tu atención en cuantos objetos puedas. Recuerda que si solo echas vistazos breves, las imágenes no cambian. Después de ver cada objeto, regresa al primero que viste. ¿Qué quiere decir cruzar la primera compuerta del ensueño? Llegamos a la primera compuerta del ensueño al darnos cuenta de que nos estamos quedando dormidos, o como tú lo hiciste al tener un sueño inmensamente real. En cuanto llegamos a esa compuerta, la cruzamos al ser capaces de sostener la vista en cualquier objeto en nuestros sueños. Ya casi puedo sostener la vista en los objetos de mis sueños, aunque se disipan demasiado rápido. Eso es precisamente lo que estoy tratando de decirte. Al fin de compensar la evanescencia de los sueños, los brujos idearon el uso de un objeto como punto de partida. Cada vez que se le aísla y se le mira, uno recibe una carga de energía. Al principio no se deben enfocar demasiadas cosas en los sueños. 4 objetos son suficientes. Más tarde uno puede agrandar el campo de acción hasta abarcar todo lo deseable.
Pero tan pronto como las imágenes comienzan a cambiar y uno siente que se está perdiendo el control, se debe regresar al punto de partida y empezar otra vez. ¿Cree usted, don Juan, que verdaderamente llegué a la primera compuerta del ensueño? Llegaste, y eso ya es mucho. A medida que continúes vas a estar consciente de cuán fácil te va a ser ahora ensoñar. Pensé que don Juan estaba o exagerando o dándome aliento, pero él me aseguró que no. Lo más asombroso que les ocurre a los ensoñadores es que al llegar a la primera compuerta, también llegan al cuerpo energético. ¿Qué es exactamente el cuerpo energético, don Juan? Es la contraparte del cuerpo físico, una configuración fantasmal hecha de pura energía. ¿Pero no está también el cuerpo físico hecho de pura energía? Claro que lo está. La diferencia es que el cuerpo energético tiene únicamente apariencia, pero no masa. Ya que es pura energía, puede llevar a cabo actos que van más allá de las posibilidades del cuerpo físico. ¿Cómo qué, por ejemplo, don Juan? Como transportarse en un instante a los confines del universo. Ensoñar es el arte de templar el cuerpo energético, de hacerlo coherente y flexible, ejercitándolo gradualmente. Por medio del ensueño, condensamos el cuerpo energético hasta llegar a hacerlo una unidad capaz de percibir. A pesar de que la manera normal de percibir el mundo afecta al cuerpo energético, su modo de percibir es independiente, tiene su propia esfera. ¿Cuál es esa esfera, don Juan? Esa esfera es energía. El cuerpo energético trata con la energía en términos de energía. Hay tres formas en las que trata. Puede percibir energía a medida que ésta fluye, puede usarla como un cohete para propulsarse dentro de áreas insondables, o puede percibir como percibimos normalmente el mundo. ¿Qué quiere decir percibir energía a medida que fluye? Quiere decir ver. Quiero decir que el cuerpo energético ve energía directamente como una luz, o como una especie de corriente vibratoria, o como un disturbio borroso, o la siente directamente como una sacudida o una sensación que hasta puede ser dolorosa. ¿Y qué pasa con la otra forma de la que usted habló, don Juan? Aquella donde el cuerpo energético usa la energía como un impulso. Puesto que su esfera es la energía, el cuerpo energético no tiene ningún problema en usar corrientes de energía que existen en el universo para propulsarse a sí mismo. Todo lo que tiene que hacer es aislarlas y al instante se lo llevan. Dejó de hablar, parecía indeciso, como si quisiera añadir algo y se arrepintiera de hacerlo. Me sonrió y justo en el momento de hacerle una pregunta, continuó su explicación. Ya te he planteado que los brujos aíslan en sus sueños a exploradores de otros mundos. Sus cuerpos energéticos hacen esto. Reconocen la energía y van tras ella. Pero no es recomendable que los ensoñadores se den a la búsqueda de exploradores. De muy mala gana te hablé de todo esto porque algunos de nosotros tenemos mucha facilidad para desviarnos en esta búsqueda. Don Juan pasó rápidamente a otro tema. Me delineó muy cuidadosamente un conglomerado entero de ideas y prácticas. En ese entonces todo lo que me decía me era incomprensible en cierto nivel, sin embargo en otro todo me parecía perfectamente lógico y comprensible. Reiteró que llegar a la primera compuerta del ensueño, de una manera calculada y con control, es llegar al cuerpo energético. Pero mantener ese cálculo y control es básicamente un asunto de tener energía. Los brujos obtienen esa energía organizando de una manera ingeniosa la energía natural que poseen y usan para percibir el mundo cotidiano. Cuando insistí que explicara más claramente todo esto, añadió que todos tenemos una cantidad determinada de energía básica. Esa cantidad es nuestro total acervo energético y lo usamos todo para percibir y tratar con nuestro absorbente mundo. Para enfatizar, repitió varias veces que no hay más energía disponible para nosotros en ningún sitio, y como la energía de la cual disponemos está ya siendo usada en su totalidad, no nos queda ni un ápice para percepciones extraordinarias, como el ensueño. ¿Y qué es lo que nos queda por hacer, don Juan? Nos queda la tarea de rebuscar energía por donde se pueda. Don Juan explicó que para rebuscar energía
los brujos reorganizan ingeniosamente la distribución de su energía básica, descartando cualquier cosa que consideren superfluo en sus vidas. Llaman a este método el camino de los brujos o el camino del guerrero. Como don Juan los puso, el camino de los brujos es esencialmente una cadena de conducta alternativa que se puede usar para tratar con el mundo diario. Una conducta mucho más directa y eficiente que la conducta usual. Don Juan aseveraba que era más eficiente porque estaba expresamente diseñada para renovar nuestra energía, alterando nuestras reacciones básicas al hecho de estar vivos. ¿Cuáles son esas reacciones básicas?, le pregunté. Hay dos maneras de encarar el hecho de estar vivos. Una es rindiéndose a él, ya sea resignándose a sus demandas o peleando contra ellas. La otra es moldeando lo particular de nuestra situación vital a fin de hacerla encajar en nuestras propias configuraciones. ¿Podemos realmente moldear lo particular de nuestra situación vital, don Juan? Cada uno de nosotros puede moldearla a la medida de nuestras especificaciones, insistió don Juan. Eso hacen los ensoñadores. Una aseveración estrafalaria. Realmente no, si tomas en consideración lo poco que sabemos acerca de nosotros. Dijo que su interés, como maestro, era involucrarme completamente en el tema de la vida y el tema de estar vivo, es decir, la vida como consecuencia de fuerzas biológicas y el acto de estar vivo como una cuestión de cognición. Cuando los brujos hablan de moldear lo particular de la situación vital de uno, quieren decir moldear la conciencia de estar vivo. Al moldear esta conciencia podemos obtener suficiente energía para llegar al cuerpo energético y sostenerlo. Con el cuerpo energético, sin lugar a dudas, podemos moldear la dirección y consecuencias totales de nuestras vidas. Don Juan terminó nuestra conversación pidiéndome que no solamente pensara acerca de lo que me estaba diciendo, sino que convirtiera sus conceptos por medio de un proceso de repetición en una forma factible de vida. Reiteró lo que había dicho incontables veces, que todo lo nuevo en nuestras vidas, tal como los conceptos de la brujería en la mía, debe ser repetido hasta el agotamiento si se quiere incorporarlo a nuestra cognición del mundo. Señaló que la manera en que nuestros progenitores nos socializaron para funcionar en el mundo cotidiano fue a través de la repetición. A medida que continué mis prácticas de ensueño, llegué a estar totalmente consciente de que me estaba quedando dormido y de que podía detenerme a examinar, a voluntad, cualquier cosa que fuera parte del contenido de mis sueños. Experimentar eso fue para mí, no menos que un acto milagroso. Don Juan tenía razón al decir que la atención del sueño entra en juego cuando se le llama, cuando se le da un propósito, pero este acto de entrar en juego no ocurre en la manera en que uno normalmente entiende un proceso, un sistema de operaciones en curso o una serie de acciones o funciones que llevan a un resultado final. Más bien es un despertar. Algo que estaba inactivo se convierte de repente en algo funcional. Capítulo 3. La segunda compuerta del ensueño. Mis prácticas de ensueño me llevaron a entender que un maestro del arte de ensoñar debe crear una maniobra didáctica a fin de enfatizar un determinado punto. En esencia, lo que don Juan buscaba con la primera tarea era ejercitar mi atención de ensueño a medida que yo aprendía a enfocarla en los objetos de mis sueños. Para lograrlo usó la idea de que yo debería estar consciente de quedarme dormido. Su subterfugio era decir que la única manera de estar conscientes de que nos estamos quedando dormidos es examinando los elementos de nuestros sueños. Con la práctica me di cuenta que ejercitar la atención del sueño es el punto esencial del arte de ensoñar. Sin embargo, a la mente le parece imposible que uno pueda entrenarse a sí mismo a estar consciente al nivel de los sueños. Don Juan decía que el elemento activo de tal entrenamiento es la persistencia y que la mente, con todas sus defensas racionales, no puede defenderse de la persistencia. Tarde o temprano, las barreras de la mente caen bajo su impacto y la atención de ensueño florece. A medida que practicaba enfocar y mantener mi atención de ensueño en los objetos de mis sueños, empecé a sentir una peculiar confianza en mí mismo,
Era una confianza tan notable que le pedí a don Juan sus comentarios al respecto. Entrar en la segunda atención es lo que te da ese sentido de seguridad en ti mismo. Llegar a este nivel requiere aún más cordura de tu parte. Muévete despacio, pero no te detengas, y sobre todo cállate la boca y actúa. Le conté a continuación que mi práctica había corroborado lo que él me había dicho, que si uno da breves vistazos a los objetos de un sueño, las imágenes no se disuelven. Comenté que la parte difícil es romper la barrera inicial que nos impide creer que los sueños son parte de nuestro ser consciente. Le pedí a don Juan que me diera su opinión sobre este asunto. Yo pensaba seriamente que esta es una barrera psicológica creada por nuestra socialización, la cual demanda hacer caso omiso de los sueños. Esa barrera es más que socialización, me dijo. Es la primera compuerta del ensueño. Ahora que la has superado, te parece arbitrario que no podamos detenernos a voluntad para prestar atención a los objetos de nuestros sueños. Esta dificultad no es arbitraria. La primera compuerta del ensueño tiene que ver con el flujo de energía en el universo. Es un obstáculo natural. Don Juan me hizo luego acceder a que hablaríamos del ensueño únicamente en la segunda atención y cuando él lo considerara apropiado. Me alentó a que siguiera practicando mientras tanto y me prometió no interferir en mis prácticas en lo absoluto. A medida que fui adquiriendo destreza en la preparación del ensueño, experimenté repetidamente sensaciones que personalmente consideré ser de gran importancia, tal como la sensación de rodar en una zanja justo en el momento de quedarme dormido. Don Juan nunca me dio a saber que esas eran sensaciones absurdas y hasta me dejó que las describiera en mis notas. Es solo ahora que me doy cuenta de cuán absurdo le he de haber parecido. Hoy en día, si yo fuera maestro del arte de ensoñar, desaprobaría absolutamente tal comportamiento. Pero don Juan no desaprobó nada, solamente se burlaba de mí, llamándome un guerrero fraudulento, que profesaba luchar contra la importancia personal, pero que sin embargo escribía un diario muy meticuloso y tremendamente personal, llamado Mis Sueños. Cada vez que tenía la oportunidad, don Juan recalcaba que la energía necesaria para liberar nuestra atención de ensueño de la prisión de la socialización se obtiene reorganizando nuestra energía existente. Nada podría haber sido más cierto. El surgimiento de nuestra atención de ensueño es el resultado directo de reformar nuestras vidas. Como don Juan dijo, ya que no tenemos manera alguna de hacer uso de una fuente externa para incrementar nuestra energía, debemos reorganizar la existente mediante cualquier recurso disponible. Don Juan insistía en que el camino del guerrero es el mejor recurso que existe para engrasar las ruedas de esa reorganización de energía, y que todas las premisas del camino del guerrero, la más efectiva es perder la importancia personal. Estaba totalmente convencido de que perder la importancia personal es indispensable para todo lo que hacen los brujos, y por esta razón puso una enorme presión en guiar a sus estudiantes a cumplir con este requisito. Su opinión era que la importancia personal no es solo el enemigo acérrimo de los brujos, sino también de la humanidad entera. Don Juan arguía que empleamos la mayor parte de nuestra fuerza en mantener nuestra importancia, y que nuestro desgaste más pernicioso es la compulsiva presentación y defensa del yo, la preocupación acerca de ser o no admirados, queridos o aceptados. Él sostenía que si fuera posible perder algo de esa importancia, dos cosas extraordinarias ocurrirían. Una, liberaríamos nuestra energía de tener que fomentar y sustentar la ilusoria idea de nuestra grandeza. Y dos, nos proveeríamos de suficiente energía para entrar en la segunda atención y vislumbrar la verídica grandeza del universo. Necesité más de 2 años de práctica para poder enfocar mi atención de ensueño en cualquier objeto de mis sueños. Me adiestré tanto en ello que me parecía haberlo hecho toda mi vida. Lo más extraordinario era que yo no podía ni tan solo imaginar el hecho de no haber tenido esa habilidad. Pero al mismo tiempo podía recordar lo difícil que me había sido siquiera tomarlo en serio. Se me ocurrió que la actitud de examinar el contenido de nuestros sueños debe ser el producto de una configuración natural de nuestro ser,
quizás similar a nuestra aptitud de caminar. Estamos físicamente condicionados para caminar bípedamente, pero aún así tenemos que hacer esfuerzos monumentales para aprender a caminar. Esta nueva capacidad de ver los objetos de mis sueños a breves vistazos estaba unida a una irritante insistencia de mi propia parte en recordarme a mí mismo que tenía que hacerlo. Estuve siempre muy consciente de la tendencia compulsiva de mi carácter, pero en mis sueños esa compulsividad se convirtió en algo agraviante. Al escuchar mi engorrosa insistencia en mirar a los objetos de mis sueños a breves vistazos, comencé a preguntarme si esto era realmente mi compulsividad o era algo más. Hasta creí que estaba perdiendo la razón. Le conté a don Juan acerca de esto. Yo había respetado fielmente nuestro acuerdo de que hablaríamos del ensueño únicamente cuando él hiciera mención del tema, pero esta era una emergencia. Cuando te oyes a ti mismo insistiendo en todo esto, es como si no fueras tú, ¿verdad?, me dijo don Juan. Ahora que lo pienso, sí. En esos momentos no parece que fuera yo, le dije. Entonces no eres tú. Aún no es tiempo de explicarlo, pero digamos que no estamos solos en el mundo. Digamos que para los ensoñadores hay otros mundos disponibles, mundos completos. Algunas veces entidades energéticas de esos otros mundos completos vienen a nosotros. La próxima vez que oigas durante tus sueños esa molesta insistencia, ponte enojadísimo y grítale que pare. Como resultado de esa conversación, entré en un nuevo terreno, acordarme de enojarme y gritar en mis sueños. Creo que quizá debido al enorme fastidio que experimentaba lo hice. La molesta insistencia cesó de inmediato y nunca más se repitió. ¿Tienen todos los ensoñadores esta experiencia? Algunos la tienen. Empecé a hablarle de cuán extraño era para mí que todo eso se acabara tan repentinamente. Y don Juan me interrumpió. Ya estás listo para llegar a la segunda compuerta del ensueño, me dijo. Aproveché la oportunidad para hacer preguntas que no había podido hacerle antes. Lo más vívido que tenía en mente era lo que experimenté la primera vez que me hizo ensoñar. Le dije que había observado a mi regalado gusto los elementos de mis sueños, pero que en mis observaciones no había encontrado ni de una manera vagamente similar tal claridad y detalle como aquella vez. Mientras más pienso en ello, le dije, más intrigante se vuelve. Mirando a la gente de ese ensueño, experimenté un miedo y una repugnancia para mí imposibles de olvidar. ¿Qué fue esa sensación, don Juan? En mi opinión, tu cuerpo energético se agarró de la energía de ese lugar y le fue muy bien. Naturalmente, sentiste miedo y asco porque estabas examinando energía forastera por primera vez en tu vida. Tienes una propensión a comportarte como los brujos de la antigüedad. A la menor oportunidad, dejas que tu punto de encaje se desplace como le dé la gana. En aquella ocasión tu punto de encaje se desplazó considerablemente. El resultado fue que, como los brujos antiguos, viajaste más allá del mundo que conocemos. Un viaje sumamente real y sumamente peligroso. Pasé por alto el significado de sus palabras y me enfoqué solamente en lo que a mí me interesaba. ¿Estaba esa ciudad en otro planeta?, le pregunté. En soñar no se puede explicar relacionándolo a cosas que uno sabe o creer saber. Todo lo que te puedo decir es que la ciudad que visitaste no estaba en este mundo. ¿Y entonces dónde estaba? Fuera de este mundo, por supuesto. No eres tan estúpido. Eso fue lo primero que notaste. Lo que te confunde es que no puedes imaginar nada que esté fuera de este mundo. ¿Qué es entonces fuera de este mundo, don Juan? Créeme, el aspecto más extravagante de la brujería es esa configuración llamada fuera de este mundo. Por ejemplo, tú asumiste que los dos vimos las mismas cosas. La prueba es que nunca me has preguntado qué fue lo que vi. Tú solito viste una ciudad y gente en esa ciudad. Yo no vi nada por el estilo. Yo vi energía. Así que fuera de este mundo, fue en esa ocasión y únicamente para ti, una ciudad con gente. Pero si ese es el caso, don Juan, no era una ciudad real, únicamente existió para mí en mi mente. No, ese no es el caso. Ahora quieres tú reducir algo trascendental a algo mundano. No puedes hacer eso. Ese viaje fue real. Tú lo experimentaste como estar andando en una ciudad.
Yo lo vi como energía. Ninguno de los dos está en lo cierto, pero tampoco está errado. Mi confusión es tremenda cuando usted habla del ensueño en términos de cosas reales. Usted me dijo que estábamos en un lugar real, pero si era real, ¿cómo es que podemos tener dos versiones de ello? Es muy simple. Tenemos dos versiones porque en ese momento teníamos dos porcentajes diferentes de uniformidad y cohesión. Como ya te expliqué, esos dos atributos son la clave de la percepción. ¿Cree usted que yo puedo regresar a esa misma ciudad algún día? Ahora sí me agarraste. No lo sé. O quizás sí lo sé, pero no puedo explicarlo. O quizás lo puedo explicar, pero no quiero. Vas a tener que esperar y deducir por ti mismo cuál es el caso. Ahí don Juan cambió el tópico de la conversación, y por más que traté de sonsacarle no hubo modo de continuar la discusión. Sigamos hablando de nuestros asuntos, me dijo. Se llega a la segunda compuerta del ensueño cuando uno se despierta de un sueño en otro sueño. Puede uno tener tantos sueños como se quiera, o tantos como uno sea capaz de tenerlos, pero se debe ejercitar un control adecuado y no despertar en el mundo que conocemos. Tuve un momento de pánico. ¿Quiere usted decir que no se debe despertar nunca en este mundo? No, no quise decir eso. Pero ahora que lo mencionas, debo hacerte una confesión. Los brujos de la antigüedad solían hacer eso. No se despertaban en el mundo que conocemos. Algunos de los brujos de mi línea también lo hicieron, pero yo no lo recomiendo. Lo que quiero es que te despiertes con toda naturalidad cuando hayas terminado de ensoñar, pero también mientras estés ensoñando. Quiero que sueñes que te despiertas en otro sueño. Me oí yo mismo haciendo la nerviosa pregunta que le había hecho la primera vez que me habló de preparar el ensueño. ¿Pero es posible hacer eso? Obviamente, don Juan estaba al tanto de mi nerviosidad. Riéndose, me repitió la misma respuesta que me dio en aquella otra ocasión. Por supuesto que es posible. Ese control no es diferente al control que uno tiene en la vida diaria. La vergüenza de hacerle una pregunta tan estúpida no me duró mucho. Al instante estaba listo para hacer más preguntas nerviosas. Pero don Juan empezó a explicarme aspectos de la segunda compuerta del ensueño. Una explicación que me puso todavía más inquieto. Hay un problema con la segunda compuerta. Es un problema que puede ser serio, de acuerdo al carácter de uno. Si tenemos la tendencia a aferrarnos de las cosas o de las situaciones, estamos fritos. ¿En qué forma, don Juan? Considera esto por un instante. Has experimentado ya el exótico placer de examinar el contenido de tus sueños. Imagínate la dicha que será ir de sueño en sueño, observando todo, examinando cada detalle. Es muy fácil transformar eso en un vicio y hundirse en profundidades mortales, especialmente si uno tiene la tendencia de darse a los vicios. Pero, ¿no será que el cuerpo o el cerebro concluye todo aquello de una manera natural? Si fuera una situación de sueño normal, sí, pero esta no es una situación normal, esto es ensoñar. Un ensoñador llega a su cuerpo energético al cruzar la primera compuerta. De ahí en adelante ya no es algo conocido lo que atraviesa la segunda compuerta. Es el cuerpo energético quien va saltando de sueño en sueño. ¿Qué es lo que implica todo esto, don Juan? Implica que al cruzar la segunda compuerta se debe intentar un mayor y más serio control de la atención del sueño, la única válvula de seguridad para los ensoñadores. ¿Cuál es esta válvula de seguridad? Ya averiguarás por cuenta propia que el verdadero propósito del ensueño es perfeccionar el cuerpo energético. Entre otras cosas, un perfecto cuerpo energético controla tan buenamente la atención del sueño que la hace parar cuando es necesario. Esta es la válvula de escape de los ensoñadores. No importa cuán tarados sean, en un momento dado su atención de ensueño los hace salir. Comencé luego la nueva tarea de ensueño. Esta vez la meta me parecía más escurridiza que la primera y la dificultad de alcanzarla aún mayor. Hasta tuve la sospecha de que mi experiencia no me iba a ser de mucha ayuda esta vez. Después de incontables fracasos, me di por vencido y me conformé
con la idea de continuar simplemente con mi práctica diaria de fijar mi atención de ensueño en todos y cada uno de los objetos de mis sueños. Aceptar mis limitaciones pareció darme un empujón energético y me volví aún más adepto a sostener la visión de cualquier objeto en mis sueños. Pasó un año sin que nada extraordinario ocurriera, pero un buen día algo cambió. Mientras yo por una ventana miraba durante un sueño, tratando de descubrir si podía vislumbrar el paisaje afuera del cuarto, cuando una fuerza, que sentí como un viento que zumbaba en mis oídos, me jaló hacia afuera. Al instante del jalón, mi atención de ensueño había sido atrapada por una extraña estructura a lo lejos, muy semejante a un tractor. Cuando recobré mi atención de ensueño, estaba yo parado junto a la estructura examinándola. Estaba perfectamente consciente de que yo estaba ensoñando. Miré a mi alrededor para ver desde cuál ventana había estado mirando hacia afuera. El panorama era el de una granja. No había edificios a la vista. Quise seriamente tomar este detalle en cuenta, pero la cantidad de máquinas que estaban por allí esparcidas, como si estuvieran abandonadas, se llevó toda mi atención. Examiné máquinas segadoras, tractores, cosechadoras de grano, arados de discos y trilladores. Había tantas máquinas agrícolas que me olvidé de mi sueño original. Lo que en esos momentos quería era orientarme, observando el panorama inmediato. Había algo en la distancia, como un cartel de anuncios y algunos postes de teléfono a su alrededor. Al instante de enfocar mi atención en ese cartel, me encontré junto a él. Su estructura de acero me asustó. La sentí como algo amenazador. El cartel mostraba la fotografía de un edificio y un anuncio comercial. Leí el texto. Era un anuncio de un motel. Tuve la peculiar certeza de encontrarme en Oregón o en el norte de California. Busqué otros aspectos del medio ambiente en mi sueño. Vi unos cerros azules muy a lo lejos, unas colinas verdes y redondeadas más cercanas. En esas colinas había grupos de árboles que parecían ser robles californianos. Quería que las colinas me atrajeran, pero lo que me atrajo fueron los cerros distantes. Estaba convencido de que eran las sierras. Toda mi atención de ensueño se agotó en esos cerros, pero antes de que se agotara fue atrapada por cada uno de los aspectos peculiares de esas serranías. Mi sueño dejó de ser un sueño. Yo creí estar verdaderamente en las montañas, flotando velozmente, de barrancos a enormes formaciones rocosas, a árboles y a cuevas. Fui de los precipicios a la punta de los picos, hasta que se me acabó el impulso y no pude ya enfocar mi atención de ensueño en nada. Sentí que estaba perdiendo el control. Finalmente ya no hubo más paisaje, y quedaron únicamente las tinieblas. «Has llegado a la segunda compuerta del ensueño», dijo don Juan. «Lo que ahora te queda por hacer es cruzarla. Y eso es un asunto muy serio. Requiere gran esfuerzo y disciplina». Yo no estaba seguro de haber cumplido con la tarea, ya que realmente no me había despertado en otro sueño. Le pregunté a don Juan acerca de esta irregularidad. «El error fue mío», me dijo. «Te dije que uno se tiene que despertar en otro sueño. Pero lo que quise decir es que uno tiene que cambiar de sueños de una manera ordenada y precisa, exactamente como lo hiciste. En la primera compuerta perdiste mucho tiempo buscando exclusivamente tus manos. Esta vez te fuiste directamente a la solución, sin molestarte en seguir, al pie de la letra, la orden dada, despertar en otro sueño». Don Juan me explicó que hay propiamente dos maneras de cruzar la segunda compuerta del ensueño. Una es despertarse en otro sueño, es decir, soñar que uno está soñando y luego soñar que uno se despierta de ese sueño. La otra alternativa es usar los objetos de un sueño para provocar otro sueño, como yo lo hice. Don Juan me dejó practicar, sin ninguna interferencia de su parte, como lo había estado haciendo desde el principio, y corroboré las dos alternativas. O soñaba que tenía un sueño del cual soñaba que me despertaba, o pasaba rápidamente de un objeto definido, accesible, a mi atención de ensueño inmediata, a otro no tan accesible,
o entraba en una ligera variación de la segunda. Mantenía la atención de ensueño fija en cualquier objeto de un sueño hasta que el objeto cambiaba de forma, y al cambiar me jalaba a otro sueño a través de un vórtice zumbante. Sin embargo, nunca fui capaz de decidir de antemano cuál de las tres alternativas iba a seguir. La manera, como mis prácticas siempre terminaban, era el extinguirse de mi atención de ensueño, lo cual finalmente me hacía despertar o me hacía caer en un oscuro y profundo sopor. Lo único que me molestaba en mis prácticas era una peculiar interferencia, un sobresalto de inquietud o miedo que había empezado a experimentar con una creciente frecuencia. El modo, como yo lo descartaba, era creyendo que se debía a mis terribles hábitos de alimentación, o al hecho de que en ese entonces don Juan me hacía ingerir plantas alucinógenas como parte de mi entrenamiento. Con el tiempo esos sobresaltos se volvieron tan prominentes que le tuve que pedir a don Juan su consejo. Has entrado ahora en el aspecto más peligroso del conocimiento de los brujos. Un verdadero espanto, una real pesadilla. Podría hacerlo pasar por broma y decir que no te mencioné esta posibilidad porque quería proteger tu mimada racionalidad, pero no puedo. Todos los brujos tienen que enfrentarse con esto. Mucho me temo que aquí es donde probablemente tú creas que te estás volviendo loco. Don Juan me explicó muy solemnemente que la vida y la conciencia, siendo exclusivamente una cuestión de energía, no son propiedad exclusiva de los organismos. Dijo que los brujos han visto dos tipos de seres conscientes en la Tierra, los seres orgánicos y los seres inorgánicos, y que comparando unos con otros han visto que ambos son masas luminosas, traspasadas desde todo ángulo imaginable por millones de filamentos energéticos del universo. La diferencia entre una clase y la otra es en su forma y en su grado de luminosidad. Los seres inorgánicos son largos, parecidos a una vela, pero opacos, mientras que los seres orgánicos son redondos y sin duda los más luminosos. Otra notable diferencia es que la vida y la conciencia de los seres orgánicos es corta, ya que están hechos para efectuar movimientos rápidos y estar siempre deprisa, mientras que la vida de los seres inorgánicos es infinitamente más larga y su conciencia infinitamente más calma y profunda. Los brujos no tienen ningún problema en interactuar con ellos, continuó don Juan. Los seres inorgánicos poseen el ingrediente crucial para esta interacción, conciencia de ser. ¿Pero existen realmente esos seres inorgánicos como usted y yo existimos?, pregunté. Por supuesto que existen, contestó. Créeme, los brujos son gente muy inteligente. Bajo ninguna circunstancia tomarían las aberraciones de la mente como algo verdadero. ¿Por qué dice usted, don Juan, que están vivos? Para los brujos, el tener vida quiere decir tener conciencia de ser. Quiere decir tener un punto de encaje, con su resplandor de conciencia. Esta es una condición indicadora para los brujos de que el ser que los enfrenta, ya sea orgánico o inorgánico, es totalmente capaz de percibir. Los brujos toman la percepción como clave de estar vivo. Entonces los seres inorgánicos también mueren, ¿no es cierto, don Juan? Naturalmente, pierden su conciencia de ser, al igual que nosotros, excepto que la duración de su conciencia de ser es asombrosa. ¿Se les aparecen estos seres inorgánicos a los brujos? Es muy difícil decir qué es lo que sucede con ellos. Digamos que esos seres son atraídos por nosotros, o mejor aún, digamos que están obligados a interactuar con nosotros. Don Juan me escudriñó asiduamente. No estás escuchando absolutamente nada de esto, dijo con un tono no de reproche pero sí de sorpresa. Me es casi imposible pensar acerca de esto racionalmente, le dije. Te advertí que este tema iba a abrumar tu razón. Lo más indicado es suspender todo juicio y dejar que las cosas tomen su curso. Esto quiere decir que los seres inorgánicos se acercarán a ti. ¿Está usted hablando en serio, don Juan? Por supuesto que estoy hablando en serio. La dificultad con los seres inorgánicos es que su conciencia de ser es muy lenta en comparación con la nuestra. Les toma años reconocer a un brujo.
De allí que es aconsejable tener paciencia y saber esperar. Tarde o temprano se nos presentan, pero no como tú o como yo lo haríamos. Tienen una manera muy peculiar de hacerse notar.